Hola, mi nombre es Alejandro López y les doy la bienvenida a un nuevo estudio del curso Nueva Vida en Cristo. Vamos a hacer hoy la segunda parte de la tercera lección que se titula Jesús, el buen pastor. Vamos a poner ahí el curso para que quienes lo están viendo en YouTube lo puedan seguir. Recordamos que este curso lo pueden descargar de forma gratuita desde el link que les dejo en la descripción del video en YouTube y también del podcast en la plataforma donde lo estén escuchando. Dice así: la entrada al rebaño. Además de ser el buen pastor, Jesús también dijo en Juan 10:9, yo soy la puerta. En tiempos antiguos, el redil, el corral, era un cerco de piedras sin portón. Su puerta era una abertura por donde las ovejas entraban y salían. En esta abertura, el pastor dormía de noche para proteger a las ovejas. Literalmente, el pastor era la puerta. Jesús dijo en Juan 10:9, yo soy la puerta. Vamos a leer el versículo porque ahí tenemos que completar lo que sigue diciendo Juan capítulo 10, versículo 9. Si no tienen la Biblia, este sería el momento de ir a buscarla para poder seguir la lectura. Dice, yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. Así que pondríamos ahí, yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo. Ahí completamos en el curso. Al decir yo soy la puerta, afirmaba que la única manera de entrar a la familia de Dios era a través de Él mismo. ¿Le gustaría tener un pastor que le cuidara? Bueno, obviamente yo voy a responder sí. Cada uno tiene que responder, pero evidentemente si reconocemos que necesitamos cuidado, entonces es bueno tener a alguien que nos cuide. Muchas veces nuestro orgullo nos impide reconocer que tenemos esta necesidad, queremos ser autosuficientes. Por eso una de las primeras cosas o la gran barrera que tenemos para acercarnos a Jesús es nuestro propio orgullo. La Biblia enseña que solo hay una entrada al cielo por medio de la fe en Jesucristo. Ni la religión ni las obras le pueden salvar, solo Jesús. ¿Cuáles de las siguientes frases le describen mejor a usted? Acá también tenemos algo para responder de forma muy personal. Yo las voy a leer todas. Dice la primera, confío solo en Jesús para ser salvo. Confío solo en Jesús para ser salvo. La segunda, confío en Jesús, en mis buenas obras y en mi religión para salvarme. La tercera dice, estoy seguro de que pertenezco al rebaño de Cristo. La cuarta dice, no estoy seguro si estoy dentro o fuera del rebaño. Entonces tenemos que pensar un poquito. Yo voy a marcar esta. Confío solo en Jesús para ser salvo. La Biblia nos enseña que nuestras obras no nos salvan, que nuestra religión no nos salvan. Efesios 2:8 dice que somos salvos por gracia por medio de la fe, no por obras para que nadie se gloríe. Si confiamos en nuestras obras, entonces no estamos depositando nuestra fe en Jesucristo. Es Él quien nos salva, pero nosotros tenemos que creer en Él. Quizás hay personas que no estén seguros si pertenecen. Quizás vos podés estar seguro. Yo voy a poner también, estoy seguro de que pertenezco al rebaño de Cristo, pero estoy seguro por lo que Cristo hizo y no por lo que yo hago. Hay personas que pueden estar seguras y de repente esa seguridad se basa en pensar que son buenas personas o que son muy religiosas. Y eso sería una falsa seguridad. Solamente tenemos seguridad de salvación si confiamos en Jesucristo, solamente en Él, en su sacrificio por nosotros. Dice, si no estás seguro, esta oración le puede ayudar a conocer al buen pastor. Entrando por la puerta. Señor, me doy cuenta que he andado como una oveja perdida. Estoy cansado de andar lejos de tus cuidados. Creo que moriste por mí en la cruz. En este momento te invito a ser mi buen pastor. Me pongo bajo tus cuidados y tu autoridad. Por fe yo recibo la vida eterna que me ofreces. Siempre decimos, e insisto, ninguna oración nos salva.
Quien nos salva es Jesús, pero la oración puede ser la manifestación de nuestra fe en Él. Siempre tenemos que reconocer que necesitamos un Salvador, que somos pecadores. ¿Cómo reconocemos que somos pecadores? Porque la Biblia nos dice que hemos pecado. La Biblia nos revela los mandamientos de Dios y todos esos mandamientos nosotros los hemos quebrado de muchas maneras. Al ser confrontados con los mandamientos de Dios, reconocemos que somos pecadores y el Espíritu Santo nos convence de pecado. ¿Y cuál es la única solución para el pecado? No es la religión, no es las buenas obras, sino solamente lo que dice acá. Creo que moriste por mí en la cruz. La muerte de Cristo en nuestro lugar es lo que nos permite a nosotros ser salvos y exponiendo nuestra fe, como dice acá, en Él que somos salvos. No es por orar, sino es por confiar en Él. Entonces, si en este momento vos sabés que no has confiado en Cristo, podés orar con esta guía, con tus palabras, reconociendo que sos pecador y que necesitas ser salvo por Jesucristo. Dice el versículo, la pregunta 9, Cristo dijo, mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Juan 10:27. ¿Oye usted la voz de Jesús? Regularmente, muy poco, casi nunca. Bueno, acá alguien puede decir, bueno, yo nunca oí. ¿Qué significa oír la voz? No creemos, yo por lo menos no creo, que sea la forma regular. No voy a decir lo que Dios puede hacer o no puede hacer, pero en general dudo mucho de personas que han dicho que escuchan la voz audible de Jesús. La Biblia es clara que Él se manifiesta a nosotros a través de su palabra y a través de su Espíritu que nos guía. Es su palabra que contiene su voz y sus mandamientos. Entonces, ¿cómo podemos oír la voz de Jesús hoy en día? Yo voy a poner acá, leyendo o escuchando, oyendo su palabra. La Biblia. La Biblia dice, toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para corregir, para redarguir. Es la Biblia que hace la obra en nosotros, es su palabra que hace esa tarea. Entonces, cuando nosotros queremos escuchar la voz de Dios, lo que tenemos que hacer es ir a su palabra y estudiarla. Vamos a leer la pregunta 10. Dice, ¿sigue a Cristo? Otra vez una pregunta personal. Como ven, este curso nos invita bastante a la reflexión personal. Yo estoy acá haciendo una guía para que ustedes lo puedan seguir, pero acá lo importante es que ustedes reflexionen, ¿no? Que cada uno piense, ¿estoy siguiendo a Cristo? ¿Estoy obedeciendo su palabra? Las cosas que estudio en la Biblia, las cosas que leo, que medito, ¿las pongo en práctica? Y acá vos podés poner si lo haces regularmente, muy poco, casi nunca, o no sé cómo seguirle, quizás no sepas. Bueno, la forma de seguirle es estudiar su palabra, buscarlo en oración y las cosas que entendés de la palabra, ponerlas por obra. Una fe sencilla, una fe que no busca cosas complicadas, un conocimiento místico. Dios se revela a nosotros a través de su palabra. También podemos tener comunión con otros creyentes que nos ayuden. La Biblia habla de líderes, pastores, hombres que Dios ha levantado para ayudarnos en nuestra caminata espiritual, en nuestra caminata espiritual. Tenemos que tener siempre cuidado que estas personas sean personas que sigan la autoridad de la Biblia. A mí me gusta siempre enfatizar esto. Ningún pastor tiene autoridad fuera de lo que enseña la Biblia. Si nosotros vemos que una persona nos está enseñando algo en nombre de Dios y eso no está de acuerdo con lo que la palabra enseña, no tenemos por qué seguir a esa persona. Hay muchos falsos maestros, muchas personas que enseñan, como veíamos, que son ladrones y salteadores, que buscan beneficio personal y que sacan provecho de la ingenuidad de las personas. Entonces, hombres que Dios levanta, que siguen la palabra, que obedecen a Cristo, también nos pueden ayudar a nosotros seguir a Jesucristo. El apóstol Pablo decía, sed imitadores de mí como yo de Cristo. Eso es fundamental. Nosotros podemos seguir a otras personas que nos lideren siempre y cuando esas personas sean fieles seguidores de Cristo. ¿Hay algo que te está impidiendo seguir a Cristo?
¿qué es? A veces puede ser temor, puede ser comodidad, puede ser falta de fe. Cuando nosotros seguimos a Cristo, en cierta manera, nosotros renunciamos a ciertas cosas que nos traen seguridad. Y esas cosas solamente las vamos a poder dejar si tenemos fe en que lo que Jesucristo nos ofrece es mejor. Hay una historia que se relata en la Biblia de un joven que se acercó a Jesús diciendo: ¿qué debo hacer para tener la vida eterna? Y Jesús le habló de los mandamientos, le habló de la ley de Dios, y este joven dice: bueno, todo esto yo lo he guardado. Y Jesús le dice: una sola cosa te falta, vende todo lo que tienes y dáselo a los pobres. Y este joven ahí dice que no pudo hacer eso porque tenía muchas riquezas y estaba aferrado a las riquezas. Cualquier cosa que Dios nos pida soltar, nosotros tenemos que estar dispuestos a soltarla. Y Jesús dijo, como decíamos la lección pasada, el que ama su vida, el que quiere guardar su vida, la perderá. Tenemos que entregarnos completamente a Jesucristo y confiar en Él para ser salvos y obedecerle. Por supuesto que nunca seremos perfectos en este mundo, pero la vida cristiana es un proceso. El apóstol Pablo en su carta a los Filipenses le dice: estoy convencido, persuadido de esto, que el que comenzó la buena obra en vosotros la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Y así, cuando nosotros ponemos nuestra fe en Jesús, comienza un proceso donde vamos entendiendo cada vez más la voluntad de Dios, cada vez más conociendo a Jesucristo y cada vez más siguiéndole. Eso es el ideal y eso es lo que nosotros debemos buscar, conocer más y obedecer. Entonces, ¿qué es lo que te impide? Acá vos podés poner lo que sea que a vos te esté impidiendo comprometerte más con Jesucristo. Jesús promete vida eterna a los que le pertenecen a Él. Versículo 28. Dice: yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Nadie las arrebatará de mi mano. Eso es un pasaje muy fuerte sobre la seguridad de nuestra salvación. Tristemente, muchos cristianos viven con miedo, pensando que si cometen algún pecado pueden perder su salvación. Los que así creen están basando su salvación en sus propias fuerzas. Cuando nosotros confiamos en Cristo, confiamos en que es Él quien nos salva y que estamos en su mano. Y por supuesto, algunos dicen: bueno, entonces es muy fácil, voy a pecar todo lo que quiero. No, dice Pablo, porque si hemos nacido de nuevo, ¿cómo vamos a seguir viviendo en pecado? Son conceptos distintos, la gracia y el libertinaje. Hay personas que usan la gracia de Dios como excusa para seguir pecando. Eso es libertinaje. El cristiano que realmente disfruta de la gracia de Dios tiene un deseo de obedecer a Cristo y seguir a Cristo. Eso es lo natural, porque tiene una nueva vida. Y esa nueva vida es segura en Cristo. Entonces dice acá: ¿qué tan seguro es tu futuro? Yo pondría acá: totalmente seguro. Totalmente seguro. ¿Ah? ¿Y por qué? Versículo 28 dice: nadie las arrebatará de mi mano. Y después dice el 29: mi Padre que me las dio es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Nadie nos puede arrebatar. Arrebatar me da esa idea de sacar rápidamente, ¿no? Robar. Arrebatar de su mano. Una vez un hermano que estaba predicando decía: esto es como que nosotros tenemos algo en nuestra mano y a veces jugando a un niño le podemos decir que saque eso de la mano, una moneda por ejemplo, y el niño, por más que se esfuerce, no nos va a poder abrir la mano. Capaz que otro adulto podría, pero encima de esa mano, que es la mano de Cristo, que nadie la puede abrir, es como que está la mano del Padre, que todavía es mayor. Es como una doble seguridad que tenemos: la mano de Cristo y la mano del Padre cuidándonos y dándonos una total seguridad. Dice así: permítele a Jesús cuidar de usted cuando esté solo o angustiado. Así no tendrá que cuidarse solo. Primera Pedro 5:7 dice: echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Y acá hay una pregunta para reflexionar. Jesús le está llamando. ¿Oye su voz? Jesús te está llamando. Quizás nosotros ya somos cristianos, somos hijos de Dios,
pero estamos quizás un poco lejos de Dios y no estamos disfrutando de la comunión con Él, de la seguridad que Él nos trae, de su paz. Quizás este sea un momento para volver al Señor y decirle: Señor, quiero volver a estar bajo tu cuidado, reconciliarnos con Él. Quizás hay pecado en nuestra vida, quizás hay cosas que, como decíamos, no nos hacen perder la salvación, pero sí el pecado interrumpe la comunión con Dios. Por eso la Biblia dice en 1 Juan, y les voy a leer ese pasaje porque es un pasaje muy importante, 1 Juan capítulo 1, dice: pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo su Hijo nos limpia de todo pecado. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Acá está hablando de cristianos que pecamos y que podemos confesar nuestros pecados. Confesar no tiene tanto que ver con decirle a Dios: hice esto, hice lo otro, mucho menos a un cura o a un sacerdote o a un pastor. Tiene que ver con, delante de Dios, ver el pecado como Él lo ve, como algo malo, algo que tenemos que dejar. Y eso es confesar el pecado. Y cuando confesamos nuestros pecados, cuando concordamos con Dios, la palabra confesar literalmente significa homologar, decir lo mismo, podemos estar seguros que la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado y disfrutar nuevamente de esa comunión con Dios. Te invito a orar para terminar este estudio. Querido Dios, queremos darte gracias por la oportunidad de abrir tu palabra, por la oportunidad de ver en ella estas verdades preciosas. Gracias que Jesucristo es nuestro pastor. Gracias que aquellos que hemos venido a Él con nuestros pecados, buscando salvación, confiando en su sacrificio, en su muerte, creyendo que esa sangre de Cristo nos limpia de todos pecados, Señor, podemos tener seguridad absoluta de nuestra salvación. Padre, te pido que si hay alguien que nos está escuchando, que aún no tiene seguridad de su salvación, que en esta noche pueda acercarse a ti con un corazón sincero, pidiéndote perdón, Señor, y aceptando esa obra de Cristo en su lugar, confiando en que Cristo es suficiente para salvarnos, dejando de lado cualquier confianza que podamos tener en nuestra conducta, en nuestra religión, en nuestras buenas obras, Señor, y descansando en esa promesa de Jesucristo que dice: el que a mí viene, no le echo fuera. Te damos gracias por este tiempo, pedimos tu bendición sobre la meditación de tu palabra, en nombre de Cristo Jesús. Amén. Muchas gracias por haber escuchado este programa. Te invitamos a suscribirte al canal para escuchar nuevos estudios y también suscribirte al podcast para que cuando subamos un nuevo episodio te pueda llegar una notificación. Nos vemos.